Polín. Historias, personajes, lugares. Es un placer recibir a Elżbieta Borkiewicz en su programa. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Así comienza siempre este encuentro con Elżbieta Borkiewicz, que nos aproxima a la historia de los judíos en Polonia, de los judíos polacos. ¿De qué o de quién nos vas a hablar hoy, Elżbieta? Hoy voy a hablar de una ciudad, porque la semana pasada mencioné un festival de cultura judía que se celebra en la ciudad de Rzeszów desde hace solamente 4 años. Hay ahora muchos festivales judíos en Polonia, lo que es bueno porque recuerdan la historia casi olvidada, ¿no? de gran parte de los habitantes de estas ciudades. Y hoy vamos a hablar de Rzeszów porque indudablemente la presencia judía ahí fue muy importante. Sí, además, si se organiza el festival es que porque hay razones para ello, ¿verdad? No hemos podido ir al festival, pero bueno, yo he buscado informaciones sobre Rzeszów y de verdad es impresionante. Es una ciudad en este momento que está situada más o menos al sur de Polonia, al este de Cracovia, más hacia Ucrania, es en la región de Galicia polaca, o Galicia austríaca antes, porque esto es muy complicado con lo de los cambios de fronteras que hubo los últimos más de 100 años, pues es bastante complicado comprenderlo, ¿no? Pero es una ciudad de provincias, bonita, que tiene 190.000 habitantes hoy, y por supuesto no hay judíos, pero estuvieron ahí hasta la Segunda Guerra Mundial y además normalmente hasta empezar la Segunda Guerra Mundial siempre fueron la mayoría de los habitantes de la ciudad. Así que los documentos prueban que los judíos estaban ahí en Rzeszów, o sea, quedaron en Rzeszów a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, ¿no? Normalmente venía gente preparada con algún oficio que ayudaba al desarrollo de las ciudades polacas. Por ejemplo, eran molineros, recaudadores de impuestos, comerciantes de paños, sastres, cerveceros, carpinteros, boticarios, etc. Y claro, ellos funcionaban muy bien, ganaban dinero, funcionaban sus negocios y empezaban los problemas. Ya del año 1599, o sea, casi año 1600, el dueño de la ciudad, porque hay que decir que la ciudad de Rzeszów fue una ciudad privada hasta casi mediados del siglo XIX. Pero en aquel momento, en el año casi 1600, el dueño emitió una normativa diciendo que había que reducir el número de casas judías y que prohibía a los judíos, por ejemplo, comerciar con los productos fabricados por cristianos, que era una tontería porque simplemente estos productos dejaban de venderse. Y al principio, como los judíos no podían vivir dentro de la ciudad, del núcleo de la ciudad, lo que se llama ahora Ciudad Vieja, construyeron sus casas fuera de ella y así nació la parte que se llamaba Nowe Miasto, o sea, la ciudad nueva, ¿no? Y la situación de los judíos de Rzeszów cambió cuando la familia magnate Lubomirski adquirió la ciudad y permitió a los judíos a comprar y poseer parcelas y casas en la ciudad vieja si los habitantes lo aceptaban. Pero los habitantes lo aceptaban porque los judíos pagaban mucho dinero por las casas y entonces los judíos ricos, el primer dueño de una gran casa en la Plaza Mayor, o sea, parte más representativa, la compró en el año 1680 y se llamaba Isaac Abramowicz. Pero la ciudad
nueva seguía siendo el núcleo de la vida judía porque ahí la gente llevaba años viviendo. Eh, Así que existía el barrio judío que tenía su propia plaza mayor o plaza del mercado, más bien. Tenía sus sinagogas, sus cementerios y muchas casas construidas en los terrenos, incluso terrenos nuevos comprados a los Lubomirsky, ¿no? Y también muchos judíos ricos se trasladaron a la ciudad vieja, porque en la ciudad vieja estaba, por ejemplo, la yeshiva, estaban los tribunales judíos y todos los negocios y las tiendas. Casi todas las tiendas eran judías. En el año 1730 se confeccionó una lista de comerciantes de Rzeszów y 85 eran judíos y 6 eran cristianos. Era una ciudad claramente judía, ¿no? Hubo ejemplos de convivencia, por ejemplo, en las cofradías de herreros, médicos, carniceros y panaderos cristianas admitían también a los judíos, pero generalmente, claro, la situación no era nunca fue buena. Por ejemplo, no podían emplear a cristianas como sirvientas. No podían abrir tiendas en las fiestas cristianas. No podían salir a la calle durante las procesiones cristianas. Y además tenían que hacer donaciones a las iglesias, ¿no? En el año es algo curioso. ¿Te acuerdas que hemos hablado alguna vez del famoso Jacobo Frank, que era aquel que se autoproclamó Mesías judío, Ujú, que sí. siguió a mucha gente y Ujú, que finalmente abrazó el cristianismo? Y entonces, a mediados de los años 1750-70, muchas familias judías hicieron lo mismo en la ciudad de Rzeszów. O sea, hay familias cristianas en Rzeszów que se habían convertido hace 200 años, ¿no? Y a finales del siglo XVIII empieza todo el movimiento jasídico, con toda la Galicia, ¿no? La Galicia oriental, aquí un poco menos, pero también en la ciudad estaban las cortes de varios tzadís, el tzadí Weisblum, que era nieto de Elimelech de Lezhaisk, o Yehuda Ungarn y otros, ¿no? Tenían ahí sus cortes. Pero había otro movimiento que era Haskalah, la contraofensiva, ¿no? Entre los más conocidos partidarios eran, por ejemplo, el miembro del Consejo Municipal y diputado del Parlamento austriaco del austrohúngaro, Dr. Oswald Höningsmann, o el activista sionista Abba Apfelbaum. Y en el año 1843, por desgracia, hubo un gran incendio en Rzeszów que destruyó prácticamente toda la ciudad y, entre otras cosas, toda la ciudad judía, con 2 sinagogas, el hospital judío y muchas casas, ¿no? Pero bueno, siempre cuando miramos las cifras, siempre la población judía domina. Por ejemplo, en 1880 había 11.166 habitantes en Rzeszów. De ellos había 5.820 judíos, 5.152 católicos, más 160 ortodoxos y 34 protestantes. Siempre este límite, siempre dominaba la población judía en la ciudad. Por supuesto, el siglo XIX es el siglo de la industria. Nacieron grandes fábricas, empresas judías, y bancos judíos. Luego aparecieron nuevas profesiones, profesiones libres, abogados, médicos. Eran las nuevas élites judías, ¿no? Y como el gobierno del emperador creó un consejo municipal. En el consejo municipal que contaba con 36 personas, 15 eran judíos.
periódico local polaco se imprimía en una imprenta judía, ¿no? Había una biblioteca con 50.000 volúmenes. Rzeszów frecuentemente era llamado Galicjska Jerozolima, que lo traduciríamos la Jerusalén de Galicia, ¿no? En el año 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, hay 12.000 judíos en la ciudad. Y el periodo de entreguerras, después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, es sin duda la época dorada de la sociedad judía, porque la comunidad tenía mucho dinero, porque había muchas industrias, había sinagogas, 2 sinagogas, había un hospital nuevo construido en los años 20. Había residencia para ancianos, orfanato, había asociaciones y compañías de caridad, educativas, culturales, y también Rzeszów era un importante núcleo político, ¿no? La vida política judía era muy animada y había células de todos los partidos, Aguda, Mizrahi, Coalición, Bund, y organizaciones juveniles como Hashomer Hatzair, o el club deportivo, ¿no? Clubes deportivos, asociación musical y teatral, y bueno, escuelas modernas, coeducativas, clubes sociales, clubes de escritores, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando terminó la Primera Guerra Mundial y Rzeszów entró a formar parte de Polonia, pues empezaron otra vez los problemas antisemitas por pogromos, saqueos, las tiendas de las sinagogas. Pero cuando la derecha ultranacionalista atacaba a los judíos, se encontraba con la respuesta de los jóvenes sionistas. Así que en los años 30, sobre todo, hubo muchos conflictos, pero los judíos no se dejaban fácilmente dominar, ¿no? Otras cifras. En los años 30, el 72% de comercios en Rzeszów eran judíos. Y luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes ocuparon la ciudad, empezaron por destruir las sinagogas, los cementerios, y decidieron hacer un gueto. Y trajeron, además de los judíos de Rzeszów, trajeron a 4.000 judíos de otras ciudades, de Łódź, incluso de Berlín. Ahí crearon Judenrat, crearon un gueto al estilo de Łódź o de Varsovia. A partir del 10 de febrero del año 1942, el gueto fue cerrado, los judíos no podían salir fuera de sus límites. En verano de este mismo año había ya 23.000 personas, 12 judíos de Rzeszów y más los demás que han traído los alemanes de otras ciudades. Y el mismo año, en verano de este mismo año, empezó la liquidación del gueto. Primero mataron a los ancianos y a los niños, a los minusválidos, los llevaron a un bosque y fusilaron. Luego llevaron a 14.000 personas en trenes a los campos de exterminio. Y luego a todos los que estaban en los hospitales, los impedidos, fueron asesinados directamente en estos lugares, ¿no? Así que quedaron con vida 3.000 personas que fueron divididas en 2 grupos. Grupo A, gueto A y gueto B. Gueto A eran los obreros necesarios en las fábricas alemanas, etcétera. Y otro gueto B, que eran las familias de los trabajadores, eran llamado el gueto para los condenados a muerte. Efectivamente, en el año 1943, en noviembre, todos los que vivían en el gueto B fueron llevados a las cámaras de gas de Auschwitz y los obreros, pues algunos asesinados y otros enviados a otras fábricas en Alemania. Y sobrevivieron la guerra entre 700 y 800 judíos de Rzeszów. La gran mayoría eran los que habían huido a la Unión Soviética. Y había algunos pocos que
que milagrosamente se salvaron en los campos de trabajo, o incluso había algunos que se salvaron en Auschwitz. Y cuando terminó la guerra volvieron a Rzeszów. Pero Rzeszów ya no había sitio para ellos. Incluso la reacción de la población era bastante hostil y prácticamente tuvieron que abandonar la ciudad. Pero hasta el 1966, cuando existía la Asociación Cultural de los Judíos Polacos, figuraban 388 nombres de judíos en Rzeszów. Hoy, por supuesto, no queda nadie. Este es el pasado de judío, muy, muy rico pasado judío de la ciudad de Rzeszów, que creo que vale la pena que la gente conozca. Te agradecemos mucho que nos hayas ofrecido estos detalles tan interesantes sobre ese pasado judío de esta ciudad, que nos alegra saber que al menos tiene memoria judía y la reivindica en la actualidad. Muchísimas gracias, Elżbieta, y te esperamos en la próxima entrega de Polín. Gracias.